Nosotros habíamos tenido en consideración revisar lo que son los errores que no se deben precisamente cometer en la conducción, ¿no? De esto habíamos hablado como un antecedente. Lo que nos traía a este tema era precisamente la seguridad en la conducción, ¿sí? Y por supuesto, tenemos nosotros algunos errores que debemos evitar y por supuesto el contrapunto que veremos en una próxima sesión, asimismo los deberes que debemos cumplir. Caso contrario, totalmente diferente, en el cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos dado la posibilidad de que, como les dije en un inicio, ¿no? Se sobreentiende que hemos superado una fase, una etapa de capacitación y no podemos considerar que no conocemos algunas leyes, reglas normativas y comportamientos que deben ser adecuados en la conducción, ¿no? Siempre en la conducción, creo que yo no me equivocaría. También muchos de los aspectos que llevan adelante esta actividad, es importantísimo el comportamiento de ustedes para la conducción. ¿Y por qué? Porque una mala maniobra, una inobservancia de lo que dice la regla, indica o nos ha reflejado, de acuerdo a los estudios, análisis y estadísticas, sobre todo que estos arrojan, que los accidentes de tránsito se pueden dar tanto por un mal comportamiento de conductores y peatones, tanto por las condiciones y el estado mecánico defectuoso de los vehículos y, por supuesto, probablemente un mal trazo o mal estado de la vía, probablemente adversas condiciones del entorno que tenemos y, por supuesto, una condición en la cual debemos guardar muchísimo cuidado y lo veremos a continuación, precisamente adversas condiciones climáticas. ¿Qué significa esto? Que los conductores, lamentablemente, y no olvidemos también los peatones, probablemente consumen alcohol, desobedecen las señales. El peatón sobre todo cruza a veces sin mirar, ¿no? Nosotros como conductores no respetamos la prelación o la jerarquía que habíamos visto en el módulo anterior de lo que es el uso de circulación en las vías. Tenemos a menudo, como podemos observar en la gráfica, distracciones, ¿no? Este conductor al mismo tiempo está hablando por celular, probablemente a través de algún dispositivo estará maniobrando la radio, ¿no? Está comiendo o en otro caso estará encendiendo un cigarrillo, estará probablemente con síntomas de sueño, de fatiga porque no tuvo el descanso adecuado y se echó a la carretera o en este caso a la conducción justamente en esas condiciones. Nosotros habíamos visto en algún momento también lo que era el manejo preventivo, pero para no andar en ese tema nuevamente, nosotros tenemos que decir que hay algunas situaciones de riesgo que se pueden presentar. Por ejemplo, no hay que confundir el buen juicio con el exceso de confianza, ¿no? Es decir, nosotros en algún momento no consideramos totalmente las dimensiones de las situaciones de riesgo que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, creer que como falsa expectativa y creencia, justamente tener el derecho de prioridad en la circulación en la vía, creer también, y es un gravísimo error, que el resto de conductores son buenos. Siempre desconfiemos un poquito, ¿no? Recuerden que el hecho de señalizar una maniobra para hacer cambio de carril, no precisamente, si bien es cierto es parte de la maniobra segura, obviamente no nos da derecho a la preferencia de paso. Recordemos que tenemos que revisar también lo que viene detrás circulando a través de los espejos, ¿no? ¿Qué tal si viene un vehículo a una velocidad superior, muchísimo superior a la de usted? Estaríamos obstaculizando su paso. Pues creer que hablar por celular con manos libres no tiene riesgo, y habíamos hablado de esto también, reduce la capacidad auditiva. Creer que usted va a llegar rápido, más rápido, si no se deja ingresar a ningún vehículo a su carril, es una teoría demasiado errónea.
Creo que con eso nos encontramos nosotros lamentablemente en las carreteras todos los días. Hoy me pasó algo similar con esto, ¿no? Un vehículo estaba delante mío, averiado, señalicé, tenía la posibilidad de incorporarme en el nuevo carril y el conductor, por el contrario, aceleró más, no me permitió el paso, imagínense lo que es eso, ¿no? Y lo que yo les recomiendo, nos vemos envueltos en ese caso, mejor tenemos que evitar estas condiciones de conflicto, ¿no? Y esperar un poquito más. Creo que los dos llegamos al destino igual, ¿no? Así que no me parece correcto esto, ¿no? Creer también que la distancia prudencial con el vehículo adelante equivale a demorarse más, eso es una gran mentira. Nosotros ya sabemos cuál es la distancia adecuada de seguimiento, mirar justamente las ruedas traseras del vehículo que me antecede para poder a la par también realizar alguna maniobra. ¿Cómo evitamos nosotros todas estas actitudes negativas de la conducción? Recordemos, de acuerdo a datos que nosotros tenemos y recopilamos, muchos de los conductores, 8 de cada 10 diría yo, lamentablemente conducen bajo estados de estrés. Es la enfermedad del siglo, de la época. Recordemos que ante situaciones de estrés, lo mejor es mantener la calma, un autocontrol. Recuerden que puede ser una actitud agresiva la causa de un accidente, y no solamente el accidente, no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, y lo que pudo haber sido un mal momento puede justamente convertirse en un lamentable suceso, así que hay que guardar muchísimo cuidado. Cosas que a veces cometemos y consideramos errores, conducir con síntomas de estrés, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. La actitud agresiva es justamente un grave problema, y de ello viene justamente la agresividad, ¿no? Por ejemplo, nosotros justamente por factores internos, probablemente por la irritabilidad, por el estrés acumulado que se hablaba anteriormente, o condiciones externas, ¿no? Conducción irresponsable por parte de otros usuarios de la vía. No nos lancemos a la conducción si hemos tenido poco tiempo de sueño, si hemos tenido una jornada laborable demasiado comprometida, exigente, porque si nos tocaría viajar por trayectos largos, nosotros estaríamos precisamente dando pie a que se produzca un accidente. Recuerden, tienen que hacer las pausas y los estiramientos adecuados cada cierto tiempo. Esto era 2 horas, ¿no? 10 minutos cada 2 horas, de 200 kilómetros de recorrido. Debe hidratarse, mantener la temperatura idónea en el interior de su vehículo, ¿sí? Y por supuesto, a veces hay algunas personas, no todos tenemos un buen día, creo que todos tenemos algunas lamentables experiencias en el cual justamente la depresión, o no se diga más, tal vez algún efecto de contraindicado de fármacos que justamente van a bajar nuestra capacidad de concentrarnos, y que nuestros reflejos, nuestra capacidad de reacción inclusive también sea lento. Nosotros no podríamos percibir, pero personas que están fuera son capaces de percibirlas, ¿no? Recordemos nuevamente, como factor externo, las distracciones, no realizar lo que el amigo de la lámina está realizando, teléfono móvil, ¿sí? Usted debe estar pendiente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. No es recomendable prestar justamente atención a lo que sucede dentro de su vehículo. Hay un tiempo para poder hacerlo, para poder acomodar sus cosas, sus propiedades, los dispositivos, los controles, los mandos. Perfecto. Antes de iniciar, ¿no? Justamente nosotros podemos evitar estos pequeños inconvenientes tomando esa actitud, como se dice, a manera de responsabilidad, y una responsabilidad total, absoluta en este sentido. Entonces, nosotros justamente tenemos que traer a colación como antecedente, hemos manifestado estos pequeños detalles y vamos a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque esto también está tomado en consideración en las leyes y reglamentos y la normativa legal, que hay que guardar muchísimo cuidado. Recordemos, como les dije anteriormente, nosotros no podemos argumentar bajo ningún motivo, bajo ningún concepto, un control, una pericia
tal vez post accidente, podría ser el peor argumento, decir, no sé, no supe, no sabía, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en este aspecto. Por lo tanto, yo les había recordado la distancia de seguridad, de seguimiento, y está justamente normado y controlado este asunto de acuerdo al artículo 175 del reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con sus iniciales NOTTTSV, ¿sí? Los conductores en áreas intracantonales van a mantener una distancia prudencial mínima como de 3 metros. Vemos que muchos de los conductores vienen muy cerca de nosotros y eso podría generar un desencadenamiento de un múltiple choque, ¿no? Es importante que nosotros justamente veamos esto para tener la posibilidad del tiempo, el alcance. Obviamente estamos considerando el estado idóneo del conductor. Está sano físicamente, está sano emocionalmente y no está realizando o cayendo en alguna distracción que podría justamente mermar en la capacidad de reacción que podría presentarse ante cualquier tipo de emergencia. Y ustedes recordarán, y esto es un pequeño énfasis de lo que vimos anteriormente, en las áreas perimetrales y rurales, para observar esta distancia, siempre es importante considerar. Esto parecería ser un ejercicio de física, ¿no? Recordemos, nos hablaban de la velocidad, de pronto algunos factores externos, y acá tenemos que considerar adicionalmente el estado del vehículo. Si probablemente hemos omitido una revisión permanente, un test continuo, un mantenimiento preventivo, estas condiciones podrían ser cambiadas, ¿no? Las condiciones ambientales, el clima, recordemos que tenemos épocas en nuestro territorio nacional que son son extremas, por decirlo menos, tipo, condiciones y topografía de la vía, la mayor parte de nuestra geografía, nuestro relieve precisamente habla, sobre todo en la zona de la región andina, interandina también se les llama, que tenemos justamente condiciones muy complicadas, probablemente curvas muy cerradas, probablemente anchos al límite de lo mínimo, probablemente también cambios atmosféricos y por supuesto, hay que recordar que en la actualidad, no sé si ustedes han impactado, parecería, pero no lo es, parecería que hay más vehículos que antes, es una mentira. Lo que pasa es que hemos vuelto al estado anterior, donde teníamos congestionamiento, un tráfico pesado y nos está tomando de nuevo el asunto. Entonces hay que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Las vías no están tan expeditas, tan libres como estábamos hace poco tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante, como les decía, en la zona urbana también y rural, de hecho, ¿no? Hay muchos conductores de bicicletas, de motocicletas, justamente que también circulan en las carreteras, ante los cuales hay que guardar una distancia de seguridad mínima, ¿no? Y también hay que guardar muchísimo cuidado cuando les estemos rebasando. Mucho cuidado con ello, calcular bien la distancia, el espacio que usted tiene justamente para poder y debe regresar a su carril original donde está circulando. El hecho de adelantar a otro vehículo de cualquier otra característica no significa que vamos a permanecer en este carril. Tenemos que volver a nuestro carril de circulación, ¿no? Otro de los, no sería problemas, sino observaciones correctas que hay que tener en consideración. Nosotros habíamos visto que como reglas de seguridad siempre es importante nosotros anunciar a través de luces de emergencia, dispositivos de seguridad justamente, que nuestro vehículo se averió, tuvo un daño, quedó inmovilizado, etcétera. Entonces, como medida de prevención hay que colocar los triángulos de seguridad que por defecto o obligatoriamente, digámoslo así, el conductor responsable precisamente lleva consigo en su kit de emergencia estos triángulos de seguridad, sumados, como podemos observar, un neumático de igualdad de condición que los que están circulando. Muchas ocasiones
las ruedas o neumáticos de emergencia son, creo, el más viejito, el que ha quedado por ahí abandonado y por si acaso llevemos a ver si lo necesitamos en algún momento, ¿no? Recordemos esa responsabilidad de ustedes también. Y por supuesto el triángulo de seguridad. Les habíamos dicho que en vías de menor visibilidad variaba entre los 100 y 100, perdón, entre los 50 y 150 metros, y en áreas urbanas también entre 7 y 10 metros, ¿no? Era muy importante. Otro de los errores que justamente no debemos cometer en la conducción, recordemos, el paso peatonal, paso cebra, en la ciudad, sobre todo en las intersecciones, representan la zona de confort, zona de seguridad para prioridad de paso de los viandantes o peatones, también conocidos así. Yo como peatón me voy a sentir seguro, confiado al atravesar por este lugar. Pero resulta que algunos conductores no son precavidos o lo harán de adrede. Probablemente lo harán de adrede, ¿no? Y aquí hemos incorporado una gráfica en la cual uno de los tres conductores justamente no cumple con esta premisa. Hagamos cuenta que no es color amarillo, que la historia que os voy a contar sí fue. Y yo mejor me quedé sorprendido, me quedé dormido y no pude captarle una fotografía en ese momento, ¿no? Este vehículo estaba en forma diagonal, ¿sí? Inclusive impidiendo el paso de este vehículo, impidiéndolo para hacer el cruce acá, ¿no? Era una vía de 2 carriles nada más. Y esto me parece una doble falta. Primero porque invade la zona de cruce de peatón, semaforizado estaba esa intersección, ¿no? Con toda la señal que necesita y por supuesto está obstruyendo el paso y le falta el respeto al compañero de acá, ¿no? Entonces, hay algunos conductores que no hacen conciencia del riesgo que esto significa, ¿no? Imagínense, si esto hacemos con los vehículos, no se diga por los peatones. Entonces, nosotros tenemos por el contrario, antes de justamente reducir la velocidad para detenernos, probablemente el peatón en nuestro país lamentablemente tiene que mirar a ambos lados, porque probablemente los vehículos sí cumplen el sentido de circulación, pero hay algunos ciclistas, motociclistas, que no los respetan. Por eso es que alguna vez observé una imagen de estas conocidas como memes, en el cual decían, bueno, ¿y por qué tú regresas a ver a ambos lados si la vía es unidireccional? Recuerda que estamos en Ecuador, entonces así de tan desatentos, desconsiderados, nos tienen a los conductores ecuatorianos, ¿no? Realicemos nosotros el cambio por esta situación. Como les decía, inclusive a veces realizando la señalización de maniobra no tenemos el derecho de paso en la vía. No se diga más aún cuando algunos conductores olvidan totalmente hacerlo, ¿no? Esta es una maniobra lamentablemente muy riesgosa por cuanto podríamos atropellar a un peatón. El conductor que viene por la parte de atrás podría suponer que usted va en otra dirección y podría darse este tipo de accidentes, múltiples accidentes. Recuerden, la regla de seguridad RSM, revisión, observación, señalización y también la ejecución cuando usted tenga las condiciones adecuadas y con la respectiva antelación haga la señalización. A modo, no sé si de broma o es una exageración de parte mía, el momento que usted activa las luces intermitentes, esto no representa un mayor consumo de la energía de su vehículo, ni tampoco es como la energía domiciliaria, ¿no? Que si enciende un poquito más, consume más y por supuesto va a pagar más en la planilla. No olvidemos que esto es muy importantísimo. Otra, la postura inadecuada al volante. Esto viene y parte de las primeras temáticas que estábamos tratando nosotros en el tema de conducción. Antes de dar marcha al motor de su vehículo, usted tiene que asegurarse de que su condición sea confortable, cómoda, ¿sí? Y esto de a veces estar demasiado tensos, demasiado pegados al volante, y el asiento demasiado hacia atrás,
le incomoda, ¿no? Usted va a estar más bien preocupado de ello cuando no tomó la precaución de un par de minutos, darse el tiempo adecuado necesario para regular lo que son los espejos retrovisores, la distancia del asiento hacia el volante, ¿no es cierto? Por lo menos de aquí a favor el conductor de la gráfica tiene solamente colocado el cinturón de seguridad, pero no va a ejercer ningún control adecuado porque no está realizando presión sobre los 3 puntos que tiene que hacerlo. Así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay un riesgo para el conductor, por supuesto, le va a cansar muy pronto, sobre todo si el viaje es demasiado largo, y qué decir, nuestro tiempo de reacción se ve sumamente mermado. Eso trae colación y va a guardar relación precisamente con el hecho de no mirar los espejos retrovisores. Es muy importantísimo que usted no solamente mire antes de hacer una maniobra, tenga una buena costumbre, digamos así, es un buen hábito de conducción, siempre ir revisando a través de los espejos retrovisores. Puede haber un objeto que se cruce, ¿no? Usted de pronto está haciendo la maniobra de estacionamiento en reversa, ¿no? Pueda que se acerque vertiginosamente otro vehículo y usted no lo ve y quiere cambiar de dirección, quiere cambiar de carril, quiere hacer un adelantamiento. Obvio, se olvidó también de señalizar, por lo tanto, es muy importante que para todo tipo de maniobras usted no olvide que es relevante esto de la comprobación de los retrovisores, ¿no? Y justamente hay un pequeño margencito de error, podríamos decirlo, conocidos como los puntos muertos, que son subsanados con un ligero movimiento de la cabeza. Ligero, ligero, no necesita demasiado movimiento, ¿no? Otro de los problemas que sucede, y es porque nosotros no vamos atentos, porque no guardamos la distancia de seguimiento, es justamente el hecho de frenar bruscamente, ¿no? O el vehículo de adelante sorpresivamente se detuvo, su sistema de iluminación no funcionó, no nos pudo anticipar, y teniendo todas las herramientas a su alcance, porque recordemos que no solamente las señales luminosas son válidas en este caso, también las señales manuales, y recordemos que no todos nuestros vehículos están equipados con las bondades de los adelantos tecnológicos. Por lo tanto, cuando usted frena bruscamente, se produce el bloqueo de las ruedas, algo que es subsanado con el sistema ABS, e incluso puede derrapar o puede perder la pista. ¿Sí? Es recomendable que usted mantenga siempre una distancia de seguridad, advierta condiciones de peligro o prevea a veces algunas maniobras que van a realizar los otros conductores, ¿no? Que son los que mueven y direccionan el vehículo, y justamente advertir nuestra detención con todos los sistemas que está dispuesto, ¿no? Una frenada brusca puede derivar en este tipo de accidentes que, como les decía, un conductor a la defensiva, que es en lo que tenemos que convertirnos, no comete precisamente. Otro de los pequeños errores sería una vez que hemos conocido, hemos sabido que hay que hacer un ingreso progresivo, pero de manera decidida. También algunos conductores se incorporan bruscamente a la carretera. Esto va a ser un probable detonante, precisamente desencadenante en el peligro de la colisión para aquellos vehículos que ya vienen con su derecho de circulación en la vía principal. Recuerde, siempre es muy importante cómo evaluar la posición a través de los retrovisores. ¿Cómo usted ve el tema de la distancia de seguridad? Justamente apreciando la velocidad con la que vienen los vehículos que circulan por la vía preferente, ¿no? Y nosotros justamente cuando ya vamos a realizar esta maniobra, también tenemos que facilitar la incorporación de otros conductores. Recuerden lo que les dije anteriormente, ¿no? Por eso dijimos como preámbulo, el hecho de que usted, inclusive señalizando con las luces intermitentes, anunciando esta maniobra, no tiene preferencia a la hora de incorporarse a cualquier vía. Revise todo lo que corresponde a su posición, a la trayectoria y la velocidad de los demás vehículos que vienen justamente con la prioridad de paso para en ese momento no poner en riesgo
su seguridad y por supuesto la de terceros, ¿no? Incorporarse bruscamente a la carretera dista totalmente de las condiciones de seguridad. Otro de los temas que hablamos al inicio como modo de introducción, precisamente manipulación del celular, de un dispositivo como GPS o las estaciones de radio o algún otro dispositivo electrónico reproductor justamente de música. Es muy peligroso, como ustedes pudieron darse cuenta anteriormente, es parte de la distracción, merma, dificulta, reduce la capacidad sensorial de la persona, porque usted va a desviar la mirada a la carretera mientras recorre, qué sé yo, 10, 20, 30, 40 metros, dependiendo de la velocidad que va circulando, para no ver de pronto una curva, no ver un vehículo que está frenando por delante suyo, no ver que el semáforo justamente en ese momento cambió a rojo, o que un peatón imprudente, impertinente, se cruzó la calzada. Recuerden eso, ¿no? Desviar la mirada de lo que usted tiene enfrente o tiene atrás a través de los retrovisores es muy peligroso para el conductor, dada cuenta de que a mayor velocidad, mayor distancia recorrida, ¿no? Esta es la famosa eh, ecuación de velocidades igual a espacio sobre tiempo. Sí, y nosotros debemos justamente mantener siempre expedita, prolija, óptima, adecuada a la libertad de movimientos, ¿sí? El campo de visión necesario, poner atención a la conducción y, por supuesto, una postura adecuada al volante. ¿Cómo logramos nosotros esto? Justamente esto parte de una revisión interna y externa previa, ¿no? Cómo usted tiene mayor libertad de movimientos, adecuó correctamente el asiento, el espaldar del asiento, el apoyacabezas, ¿no? Justamente está tomando adecuadamente lo que es el volante, tiene un campo de visión necesario, reguló bien los espejos retrovisores y por supuesto no acude a segundas o terceras acciones en prioridad, por supuesto, porque el conductor se dedica exclusivamente y enteramente a lo que tiene que hacer en ese momento. Ni preocupaciones, ni distracciones, ni irritabilidad inclusive puede justamente mermar la capacidad de conducción que usted tiene en este caso. Otra cosa que también les habíamos dicho, tocar el claxon o bocina o pito eh, con la suficiente moderación, ¿no? En el caso de que nosotros excedemos, primero es molestoso, es una contaminación ambiental auditiva. Eh, Produce, y esto es comprobado, a los peatones, sobre todo les causa sobresaltos. Hay personas que pueden ser nerviosas, pueden bloquearse, ¿no? Algún otro conductor que probablemente puede ser Nobel o padezca de estas patologías, también se puede bloquear, puede apagarse su vehículo, o una persona se puede quedar estática o puede salir disparada y el peligro sería mucho mayor. Siempre al conductor, el conductor al peatón le debe el derecho de circulación en la vía. Vaya reduciendo de a poco en una zona donde usted observa que hay gran cantidad de peatones. Lo más recomendable es que usted vaya con una velocidad reducida, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué decir de este tema de las ráfagas con las luces de largo alcance o intensa? También es un poquito preocupante. Recordemos que si nos la dance tanto por la parte de atrás como en el sentido contrario, somos víctimas del encandilamiento o deslumbramiento que temporalmente nos produce una ceguera que se demora en retornar hasta unos 3 segundos después. Así que hay que guardar muchísimo cuidado con ello, ¿no? Obviamente, yo creo que una persona para estar detrás del volante no debe tener justamente estas características de ser nerviosas. Debería entrenarse un poquito más para ir justamente minimizando esto. Pero en este caso nos referimos precisamente a los sobresaltos y al bloqueo justamente con personas que son peatones, ¿no? Y finalmente, nosotros siempre tenemos que
respetar justamente la forma de conducir de otros conductores, vale la redundancia. Hay que facilitar las maniobras de otros conductores, nada mejor que la cortesía, el respeto, la amabilidad y la educación, no solamente al volante. Creo que el hecho de ser personas totalmente sociables, ¿no? Estamos dentro de un núcleo con con varias diversidad de personas, ¿sí? Iba a decir heterogéneo, ¿sí? Tenemos que respetar la forma de proceder y la forma de reaccionar de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, es preferible demorarnos unos segunditos más y permitir que el otro usuario realice precisamente sus maniobras, ¿no? Aquí de pronto tal vez no podríamos estar cuantificando o considerando qué tan peligrosas o favorables son. Lo recomendable sí es que nosotros evitemos estar en cursos, de hecho, más bien en este escenario. ¿Sí? Es muy importante esta situación, ¿no? Esto a veces también conlleva con que algunos conductores vienen a tratar de competir en las vías y eso es demasiado peligroso y riesgoso. No, la vida real no es como en las películas. En las películas hay, y no por la capacidad de la conducción, son los efectos especiales que a un extremo le ayuda al conductor salir de las situaciones más complicadas. Nosotros vivimos la realidad, nuestros vehículos no vuelan, el conductor no es un superconductor, solamente necesita ser precavido, andar con mucho cuidado, llevar la velocidad correcta, respetar al resto de los usuarios y, por supuesto, guardar todos los intereses de su seguridad y por ello a través de lo que realiza a terceros, ¿no? Recuerden, si estamos en una condición complicada, conflictiva, desagradable, lo mejor es evitarla, ¿no? Nada mejor que como el caso de la gráfica, ser educados al volante, si requerimos como en todo caso, pedir disculpas, solicitar algún favor, pues nada mejor que esta manera de acercarnos al resto de los conductores, ¿no? Y bueno, hay este caso que sí hemos visto en la misma ciudad, no me atrevería a decir en el centro, pero por lo menos en las mismas ciudades, vías periféricas, podría decir, nos encontramos con algunos conductores que permanentemente van cambiando de carril, ¿no? Es decir, toreando, digámoslo así, a otros vehículos, y esto no es más que una conducción agresiva, que dista y está totalmente a unos 180 grados de distancia de lo que debe ser la conducción a la defensiva. No, van a haber frenazos imprevistos porque no todos les van a permitir el paso, recordemos eso también, no hay cortesía en todos, y de hecho acá no creo que estemos al alcance nosotros de poder brindarle a un conductor irresponsable. Hay que salvaguardar nuestra integridad también. Quieren abrirse paso con lo anterior, con el uso excesivo del pito, con las luces, ráfagas de luces, etcétera, ¿no? Inclusive algunos abriendo un poquito de más la boca. Entonces, no me parece correcto y adecuado, ¿no? Esto produciría choques por alcance o en las intersecciones también las colisiones laterales. Recordemos que ya volvimos a la normalidad, la circulación es densa y nosotros tenemos que escoger o elegir el carril de acuerdo a nuestra velocidad, ¿no? Una velocidad baja al carril de la derecha. Hay algunos vías justamente que tienen, de hecho, carriles para adquirir un poquito mayor velocidad, pues depende de la velocidad que usted lleva, ¿no? A veces es molestoso y nos hemos encontrado que por el carril de mayor velocidad está circulando vehículo a una velocidad demasiado baja, ¿no? No leyó el manual, no se percata de las normas de seguridad o lo hace de adrede, ¿no? Y eso sería lo peor, ¿no? Y eso genera o provocaría que aparezcan estos no hábiles ni con destrezas, ¿no? Totalmente irresponsables conductores que permanentemente están haciendo cambio de carril, ¿no?
volvamos al inicio de todo esto, dentro de las revisiones que tenía que darse, el estado de los neumáticos, ¿no? Ustedes saben cuánto el vehículo está, perdón, el neumático de su vehículo está con el labrado desgastado, ¿no? Tienen que revisar permanente la presión adecuada que debe llevar, revisión recomendada una vez al mes como mínimo, o si usted viaja a menudo, por lo general cada semana, ¿no? A medida que usted utilice o circule más con su vehículo, aumenta también el tiempo de revisión de la presión adecuada. Recuerden lo que puede suceder con su neumático, así que hay que tener en consideración. Si esto está desgastado, deteriorado, por supuesto, va a aumentar la distancia de frenado. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de agarre. Y cuando hay lluvia, se produce lo que hemos dicho aquí varias veces, el aquaplaning o acaplaneo, que justamente es una lámina que precisamente está impidiendo que haya este factor de rozamiento entre la parte externa de su neumático con la calzada. Así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pues que se producen inclusive los reventones de los neumáticos y es complicado esto, ¿no? Podría haber algunas consecuencias demasiado peligrosas. Por lo tanto, así como todos los sistemas, hablemos de frenos, amortiguadores, sistema de luces, ¿no? Siempre es importante revisar sobre todo el estado y la presión de los neumáticos. Con eso usted puede inclusive ver a modo de un chequeo visual, justamente se determinan o se detectan las malformaciones, ¿no? O lo que es más, lo que ustedes siempre también habrán escuchado, que hay un desgaste irregular, ¿no? Ahí depende de qué. Una buena alineación, un buen balanceo, el intercalado de los neumáticos en una forma de X, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado esto. Y esto es recomendable también para evitar un desgaste irregular de los neumáticos y un poquito, porque todo se desgasta, a ampliar el tiempo de vida útil o de servicio de los neumáticos, ¿no? Otro de los errores que cometen algunos usuarios, inclusive algunos ni tienen los triángulos, colocan ramas, piedras en la vía y lo que es peor, que bueno, ustedes sí lo habrán visto, y ya superan el tiempo de emergencia, inclusive no se dan la molestia de ir retirándolos, ¿sí? Sí, nos hemos encontrado con esto, pero nada mejor que colocar los triángulos, ¿no? Y a la distancia que justamente tiene que darse, ¿no? En las ciudades de 7 a 10 metros y por supuesto en las carreteras entre 50 a 150 metros de distancia. Con eso nosotros advertimos nuestra presencia, como les decía, del vehículo parado al margen de la vía. Lo que nos sucedió el día de hoy, ¿no? Justamente estaba un vehículo dañado en la calzada y, y no veía yo un solo triángulo, ¿no? Mucho menos. Entonces ahí se dio en una vía angosta, se dio un congestionamiento y ahí generan, de acuerdo a los distintos tipos de comportamiento, características, personalidad, los distintos conductores a sí mismos que algunos no querían dar paso, ¿no? Recordemos que esto también está penado por el artículo 181 del mismo cuerpo legal. Justamente hay que considerar lo que les dije anteriormente, colocar el triángulo de seguridad. Otra de las cosas, abusar de freno cuando usted está bajando una pendiente. Esto ya deben dominarlo. Justamente usted va circulando a una velocidad que no le ofrece resistencia, en el cual usted está adquiriendo una mayor velocidad. Por lo tanto, es importante ayudarse del cambio a la marcha anterior, es decir, iba en cuarta, reduzca a tercera, para que no tenga que hacer abuso del freno de servicio, ¿no? O freno normal o freno habitual, como ustedes lo pueden dar, por la razón que nosotros les decimos, ¿no? En las curvas va a tener que frenar a fondo, ustedes saben lo que produce frenado a fondo, justamente provocan el calentamiento del sistema de frenos y estos con el tiempo, invisiblemente, recordemos que este sistema no está a la vista fácil de nosotros, solamente cuando ya se ha deteriorado, una pérdida de rendimiento. Otra cosa, y aprovechando la imagen que les colocamos acá,
es justamente el tema de cómo estacionarnos cuando estábamos en bajada. En algunas sesiones manifesté, pero no con forma gráfica, y ojalá de esta manera lo entendamos mejor, ¿no? Estamos en bajada siempre con la dirección hacia el lado del bordillo, ¿no? En caso de que llegase a fallar, usted de pronto dejó en neutro, ¿no? O no vale o no sirve el freno de estacionamiento, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esa es una muy buena manera de evitar justamente esta situación. Y como el caso inverso, estamos de subida, es al revés, ¿no? La parte de atrás, esta que vemos acá, esta tiene que estar en cambio en roce con el bordillo o con algún elemento ahí fijo, ¿no? Pero por lo general es en un bordillo, ¿no? Lugares a veces que sí hay estos dispositivos para realizarlo, ¿no? Entonces,